Muy bien. Bueno, le damos la bienvenida a David González Romero. ¿Tá? Él vive en la Ciudad de México. Me comentaba que hace 28 años que egresó de sus estudios fotográficos y hace 25 años que se lo dedica de manera profesional. O sea, vos te dedicás a esto con mi edad. O sea, mi edad juraba el otro. Bueno, 25 años que es profesional, se ha dedicado a lo que es la fotografía publicitaria en varios ámbitos y desde hace ya bastante tiempo se dedicó exclusivamente a lo que es fotografía gastronómica, en donde, bueno, tiene un estudio y una casa productora de lo mismo. Yo a David González Romero, como comenté ayer, lo conocí en un festival de fotografía, en Metafoto, en Jujuy, Argentina, y por suerte tuve el placer de conocerlo, bueno, y verlo en vivo y en directo, lo que logra tras las cámaras y realmente es un mago y un profesional. David, te doy la bienvenida a este ciclo. Pues, ¿qué tal? Muy bien, mira, qué buena presentación. Sí, efectivamente, soy fotógrafo de escuela. Esto lo platico siempre como preámbulo porque hay mucha gente que se va haciendo en el camino, va siendo autodidacta. Yo desde muy pequeño siempre supe y sabía que quería ser fotógrafo. Entonces, así fue como inicié mis estudios y vaya, siempre, nunca quité el dedo del renglón. Acá es de repente muy complicado, la familia, mi familia, ninguna persona de mi familia es relacionada a este ambiente fotográfico o a cuestión del diseño o de la producción. Entonces, pues era una pelea constante con mis padres porque pues ellos querían que estudiara, pues no sé, derecho, administración, no lo sé. Al final del día me aferré a la fotografía y bueno, pues después de 25 años ahora puedo decir que salí avante y trabajando muy bien y viviendo bien de la fotografía, que siempre fue lo que me gustó hacer. Entonces, pues, es un poquito de mi historia, como me imagino que hay muchos de ustedes que quizá pasen por lo mismo, que de verdad les apasione tanto la fotografía y de repente nos encontramos con tantas adversidades, con tantos obstáculos, con tantas historias de no, con eso no vas a hacer nada, etcétera. Pues no, definitivamente yo creo que si estamos muy bien plantados y tenemos un objetivo muy bien trazado, podemos llegar a hacer lo que realmente nos gusta. Y bueno, pues en mi caso es la fotografía. ¿Quieres que ponga el video? Si quieres ponemos el video. Bueno, ahorita Rafa va a poner un video de lo que hacemos aquí en la casa productora y posteriormente, pues, ustedes pregúntenme. Va a ser una charla. Yo siempre mis charlas las quiero que sean como amigos, que me pregunten todo. Soy una persona que no se reserva nada, que siempre trato de dar todos los consejos que pueda o todas las dudas, tratar de resolverlas. Así es que, bueno, ahorita les dejamos este pequeño video y posteriormente empezamos con la charla.
Muy bien, pues espero que les haya gustado ahí el videíto que presentamos. Es un video que normalmente pues se presenta a algunos clientes. Esta clase de videos se le llama Reel. Es un Reel de mis trabajos, tanto fotográficamente como cuestiones de video y de producción. En fin, espero que les haya gustado para que más o menos tengan una idea de lo que hacemos por acá. Bueno, pues vamos a empezar la charla, como bien ahí en la diapositiva lo tenemos, pues se va a tratar de la fotografía gastronómica. ¿Ok? Bueno, mi nombre es David González. Tengo 25 años, ya lo habíamos platicado, pero lo voy a volver a decir. 25 años trabajando ya profesionalmente como fotógrafo y 28 años de haber egresado de una escuela de fotografía aquí en la Ciudad de México. Antes de iniciar la charla, también quiero platicarles que para llegar ahorita en lo que estoy haciendo y trabajando en esto de la gastronomía, tuve que pasar por muchísimas cosas. Les platico un poquito que yo inicié trabajando en un Minilab, esos Minilabs de los años 90, cuando se mandaban los rollos a revelar en una cabinita. Ahí trabajé como fotógrafo deportivo, trabajé como fotógrafo de la Nota Roja aquí en una revista donde, pues, algo que no me sentía muy cómodo haciendo porque era fotografiar, pues, accidentados, muertos, en fin. También estuve trabajando en una agencia haciendo fotografía para políticos, pues ahí en el Chacaleo como reportero. Estuve haciendo fotografía de niños y de bodas en su momento, en algún momento. Hice fotografía astronómica también, por ahí anduve con algún científico. Posteriormente empecé, mi idea era dedicarme a la fotografía publicitaria. Lo comento esto porque la fotografía es tan grande, es tan amplia, que puede llegar a ser completamente diferente y incluso se contraponen muchas cosas. ¿Por qué les digo que se contraponen muchas cosas? Me ha tocado, porque también lo hice, estuve haciendo fotografía de autor en algún momento y a veces la fotografía publicitaria, de repente en algunos gremios fotográficos no es muy bien visto. Por ahí dicen que nos prostituimos, que vendemos nuestras imágenes y que bueno, estamos al final a la última palabra de lo que dice el cliente. Y sí, efectivamente, estamos a la palabra de lo que dice el cliente, tenemos un lineamiento, sabemos que lo que estamos haciendo es publicidad, la publicidad es para vender, es para traer mucho más ingresos para tu cliente y bueno, pues es muy diferente a quizás fotografías como fotoreportaje, como fotografía de autor, en fin. Entonces, bueno, esta es una rama más de la fotografía y bueno, pues nos dedicamos a eso y a vender. Bueno, les quiero platicar aquí qué clientes. Ahorita en este momento, estos son algunos de los clientes aquí en México con los que yo trabajo e incluso para algunas marcas como Opfield, que también vamos a Colombia de repente por allá a hacer algunas cosas, igual con Kerry, con PepsiCo estamos haciendo también cosas en Costa Rica y Colombia. En fin, las demás marcas, Cinemex, Splenda. Cinemex, bueno, es una compañía muy grande aquí de los cines. Para ellos trabajo haciéndoles todas sus fotografías de la dulcería, de la carta, para los cines premium. Se hacen aquí las fotografías.
Meet Me, pues es una comercializadora de carne. Swan, ya conocen, salchichas, jamones. Hershey, los chocolates. Campbell's, las sopas. Splenda, pues el sustituto del azúcar. La Costeña, aquí en México es muy fuerte, es un cliente muy importante para nosotros. Vende enlatados, chiles, verduras, infinidad de productos. Bachoco es una empresa que aquí es muy fuerte, si no es que la más fuerte de la industria pues del huevo y la gallina, ¿verdad? McCain se dedica a hacer todo lo que son los fríos, como las papas. La gran mayoría de las papas las produce McCain, las que consumimos en McDonald's, en mismo Burger King, en infinidad de restaurantes. Ellos son los que las fabrican. Marina Azul son atunes, es una compañía de atunes. Santanita es una compañía aquí muy importante que se dedica a hacer todo lo que es la vajilla para la industria del food service. Y bueno, pues eso es un poquito de los clientes que estoy manejando, y todos ellos siguen, bueno, trabajando con nosotros. Ahorita hemos tenido algunas pues vacíos por esto del coronavirus, pero pues bueno, son clientes que seguimos trabajando. Bien, ¿por qué fotografía gastronómica? Bueno, yo, como les comenté, hice fotografía de automóviles en algún momento, hice fotografía de arquitectura, y también hago macrofotografía extrema para insectos y para la industria farmacéutica. Bueno, ¿por qué me decido a hacer fotografía gastronómica? Todo esto resulta que estuve haciendo en un lapso hace como 7 años, hacía fotografías de automóviles para Volkswagen y para Isuzu, y también estaba haciendo fotografías para algunas constructoras, haciendo fotografía de arquitectura. Muy buenos clientes, me dejaban bastante buen ingreso, pero de repente empezó a bajar el trabajo, no era la misma cantidad de sesiones que se estaban haciendo, y de repente me di cuenta, vaya, no se necesita ser muy sabio para darse cuenta, que te dejaban de pedir trabajo, tanto para la fotografía de arquitectura como para los automóviles. Pude descubrir, o más bien me di cuenta, no es que lo haya descubierto, me di cuenta que están sustituyendo los renders a la fotografía. Es decir, por ejemplo, para la arquitectura, empezaron a hacer renders con los programas que hoy existen, que caray, parece que estás viendo el edificio tal cual. Incluso pueden hacer tus recorridos virtuales y sin incluso haber construido el edificio. Entonces, sus folletos, toda su publicidad, que antes había mucho trabajo de eso, me doy cuenta que empieza a sustituirlo el render. Y con una cuestión muy para la gente que va a comprar un departamento, pues le es indiferente si es una fotografía o es un render, que es un render muy parecido, y que a veces muchos de ellos incluso ni siquiera se dan cuenta que es un render. Lo mismo pasó con la industria automotriz. La industria automotriz, de repente sacábamos un automóvil de X color, sacábamos otro de otro color, sacábamos interiores, en fin. También los renders lo sustituyeron, mucho trabajo se sustituyó por render. Ellos con sus planos pues tienen la posibilidad de hacer prácticamente un modelo en 3D con toda la tecnología que pues, esas empresas tienen, y cada vez empieza a agotar más ese trabajo como fotógrafo.
Entonces, hace aproximadamente 7, 8 años, me hice la pregunta, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Vaya, había trabajo, sigue habiendo macrofotografía, sigue habiendo trabajo, pero dije, habrá que darle un giro a esto radicalmente. Entonces me di cuenta que un menú de un restaurante en dibujos no se te antoja, ¿no? En renders, no, la comida prácticamente casi la tienes que oler, ¿no? Casi la tienes que saborear, de verla, te tiene que provocar. Difícilmente un dibujo, un render, no lo va a hacer, ¿no? Yo quiero ver un bacalao en render, para nada, un cóctel en render o en dibujo, no funciona, no antoja. Entonces, ahí es cuando decido, por eso es la pregunta, ¿por qué fotografía gastronómica? Porque definitivamente ahí tenemos un mercado donde no nos van por el momento y por durante muchos años, creo yo, nos puedan sustituir al fotógrafo. Claro, hay cuestiones digitales como las cámaras, como muchas otras cosas, los programas, pero al final del día lo que se está fotografiando es la comida. Entonces, ahí fue el por qué me decido hacer fotografía gastronómica y por eso es la pregunta, ¿por qué fotografía gastronómica? Pues porque para mí no existe algo que reemplace una buena fotografía de un platillo o de un alimento que puedan hacer dibujo. En fin, bueno. Tipos de fotografía gastronómica. En este andar, en este, en este camino de la fotografía gastronómica, me di cuenta que existen 3 tipos de fotografía gastronómica. Sí, las vamos de alguna manera, a segmentar, porque estas 3 tipos de fotografía gastronómica pagan de diferente manera, unos pagan más, unos pagan menos y unos pagan menos. Y tienen ciertas características, sin embargo, las 3 se trata de fotografiar alimentos y vamos a ver cómo se segmentan estos 3 tipos de fotografía gastronómica. Bueno, una de las ramas de la fotografía gastronómica o de esta división que yo hago es la de restaurantes, la restaurantera. En este tipo de fotografía, pues está hecha para menús, está hecha para algunos panfletos, para algunas volantes, publicidad, pero en general es para un menú. ¿Qué pasa con la fotografía cuando tú te dedicas a fotografía para restaurantes? Bueno, no son malos pagadores, al contrario, son buenos pagadores los restaurantes. Sin embargo, si se fijan aquí, pues tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, de 10 a 12 fotografías. Es muy difícil que cada mes cambien su carta. Normalmente los restaurantes por lo menos lo hacen 2 veces al año y quizá a veces hay restaurantes que lo cambian cada año. Y muchas veces algunos otros ni siquiera lo cambian, ¿no? Entonces, si se fijan, pues no hay una rotación constante de trabajo, no hay una forma de trabajar con mucho ritmo, al menos que tengas muchísimos restaurantes y que pues a todos les hagas, pero bueno, como menciono, es un área que pagan bien, que se facilita mucho hacer la fotografía gastronómica en restaurantes por lo siguiente. Normalmente el restaurante difícilmente va a ir a tu estudio, difícilmente va a llevar los insumos a tu estudio, difícilmente va a llevar a su chef al estudio y ellos lo quieren hacer en su lugar. Vaya, tienen las cocinas, tienen los insumos, tienen todo el know-how de cómo se hace el platillo y bueno, entonces tú como fotógrafo ahí tienes una ventaja
porque probablemente no necesitas tener un estudio, no necesitas tener una cocina tan equipada, no necesitas tener muchas cosas porque vas a ir al restaurante. Ahí en el restaurante no vas a tener que contratar un ecónomo o un food styling. Ahí el chef del restaurante normalmente es el que lo va a hacer y pues ahorras mucho. Se hacen normalmente en sus mesas, ahora cuando no se trabaja, cuando no se estorbe con el cliente. Entonces, es una buena forma de empezar con la fotografía gastronómica, empezando con, pues con la fotografía para restaurantes. Bien. La siguiente rama de la fotografía es la editorial. En la editorial, básicamente estamos hablando de revistas, de libros. Hay muchísimo trabajo, muchísimo trabajo. Son revistas que normalmente su tiraje por lo menos es cada 15 días a un mes y el número y la cantidad de fotografías que se toman para las revistas de cocina, las revistas culinarias, las revistas de recetas y recetarios, pues hay muchas, hay muchísimo trabajo, mucho trabajo. No termina uno cuando ya te están pidiendo otra publicación y otra y otra y otra y otra, y se tiran demasiadas fotografías. Aquí, a diferencia del restaurante que dijimos, pues se toman alrededor de 20 fotografías y en 6 meses te van a volver a hablar, aquí se toman alrededor de 40, 50 fotografías por semana o mensualmente y quieren más y más y más y más y más. Siempre va a haber trabajo, no paran, pero no es tan bien pagada. La fotografía de editorial, así te den la portada, así te den muchas cosas, pues no está tan bien pagada, pero la constante que hay de tanto trabajo, pues llega a ser importante y lo puede resolver el no, que no sea tan bien pagada para poder sobrevivir y vivir muy bien también. Pero sí hay mucho trabajo y aquí normalmente tienes que contratar a un estilista, a un food styling, a un ecónomo. Acá en México les llamamos ecónomos a los que preparan muy bien los platillos. No necesariamente tienen que ser chefs. Algunos de los mejores ecónomos ni siquiera son chefs y lo hacen muy bien, son estilistas de alimentos. Pero bueno, también las tendencias empiezan a cambiar y en un rato más voy a platicar acerca de esas tendencias. Bueno, y la tercera tipo de fotografía, que es donde normalmente yo me estoy moviendo, es la publicitaria. Bueno, en la publicitaria, la fotografía publicitaria es un poquito más complicada en el sentido de que el cliente es muy, acá decimos es muy picky, es muy detallista, es muy, quiere todo con cierta perfección, o a lo que él le llama perfección, y al final del día tú tienes que cubrir sus necesidades de lo que para él es la perfección. Algunas cosas son irreales, pero es publicidad. La publicidad se vende, tiene que antojarse y no paran tampoco. Es muchísimo mejor pagada. Estamos hablando de billboards, de espectaculares, les llamamos por acá, de anuncios, de portadas de empaques, de muchas cosas, recetarios, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la fotografía publicitaria, ¿no? A diferencia de la editorial, que normalmente son puras recetas, o de restaurantes, que normalmente son menús. Bueno, pues aquí esta es una fotografía, bueno, son 3 inserciones más los quizzes que están volando. Esta se hizo para la marca Hershey. Por ahí estamos viendo un helado, cómo está cayendo el sirup.
sobre el helado y sobre la gelatina está hecha con mismo chocolate Hershey, por ahí tenemos una malteada. En fin, eso es la fotografía publicitaria. Entonces, en resumen, decimos, o por lo menos para mí, la fotografía gastronómica se divide en esos tres grandes rubros. Lo que es la fotografía de restaurante, los restauranteros, lo que es la editorial y la publicitaria. En la publicitaria también entra todo lo que ahorita están siendo las redes sociales, entra todo lo que son las inserciones en redes sociales, está generándose muchísimo contenido en este ramo y pues es lo de hoy las redes sociales y así se promueve. Bien, aquí vemos otra fotografía de lo que es fotografía publicitaria para Campbell's, para las sopas. Pues bueno, son muy detallistas, si se fijan, la forma de colocar el pollo, de dorarlo, de hacer la crema, de poner el brócoli, de poner por ahí los jitomates, pues son... es de mucha paciencia, la iluminación, por ahí los brillos, etcétera, etcétera, ¿no? Esa es la fotografía publicitaria. Muy bien. Otra cosa que les quiero comentar. A mí me ha tocado ver de repente a algunos colegas y ponentes que hacen sus charlas y pues de entrada las fotos ni siquiera son suyas. Ahorita todo lo que vamos a ver durante toda la charla son fotografías que se han tomado por mí, son fotografías, la gran mayoría han estado publicadas y bueno, pues si tienen de repente ahí alguna pregunta o algo, pues no duden ahí en ponerlo en el chat, que nos lo haga saber Rafa para poder parar y contestar preguntas. Me gustaría de repente cada 15 minutos quizá, Rafa, por ahí, vamos a hacer a lo mejor alguna especie como de break, solamente pues para leer preguntas y si tienen alguna duda y poderlo contestar para que así pues no se nos pase el tiempo y se nos olviden si tienen alguna duda. Ok. Dale, yo te voy avisando. Por lo general, dejan para el final. Ok, perfecto. Pero si surge alguna pregunta, nada. Muy bien, perfecto. Bien, bueno. La fotografía gastronómica envuelve muchas cosas más. La gastronómica publicitaria envuelve muchas cosas. No solo es tomar la foto y ya. Uno tiene que tener una infraestructura bastante, ¿cómo les diré?, práctica para el cliente, donde tú puedas darle soluciones. La publicidad y los negocios así son. Hay que darle soluciones, hay que hacer sentir al cliente que está viviendo una experiencia única cuando viene a tomar sus fotografías y que también le vas a resolver los problemas y todo, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando tú vas a hacer una foto, no hay un tema específico, primero es esto, aquello, ¿no? Hay juntas de repente donde se manda un brief y ese brief que son las instrucciones de cómo se debe de hacer la fotografía, los lineamientos, el look and feel que se llama, que es pues el concepto, la forma de cómo se van a presentar, en fin, hay una serie de juntas previas. Pero bueno, yo les voy a mostrar ahorita la manera más o menos cómo se trabaja. No es que lleve un orden que así deba de ser, pero que si ustedes empiezan en este negocio de la fotografía gastronómica, aprendan estos tips que son muy buenos y créanme que sus clientes, los restaurantes, quien sea, van a decir, wow, no nada más tomas la foto, ¿verdad? O sea, tienes otras cosas y sí, hay muchas cosas. Por ejemplo, aquí dice fondos y superficies. Bueno, cuando de repente llega el cliente y es que me gustaría hacer esto
y aquello y lo otro. Bueno, yo quiero mostrarles que tengo un catálogo. Ahorita nada más estamos viendo algunas superficies y ahorita vamos a ver algunas otras, pero aquí en el taller, porque le decimos taller de cocina, es un taller prácticamente, donde hacemos muchos experimentos y muchas cosas, pues tenemos más de 50 superficies diferentes, de maderas, de acrílicos, de mármol o simulación mármol, en fin. Entonces, por ejemplo, yo les muestro un catálogo. Ahorita nada más vamos a ver algunas, porque, pues vaya, como les digo, tenemos más de, no sé, más de 100, 150 superficies diferentes y tenemos un catálogo donde yo al cliente se lo presento y, por ejemplo, pues aquí tenemos un tipo de madera media rústica, una madera más, la blanca, que es más minimalista. Por ahí tenemos una superficie que normalmente lo utilizamos como back, simulando un ladrillo oscuro para fotos más industriales, más underground. Por ahí tenemos una verde para todo lo que es orgánico. Ahorita está muy de moda todo eso. Tenemos también maderas de bambú, tenemos una madera azul muy rústica, vieja, para fotografiar ahí mariscos, pescados, en fin. Todo esto son maderas que vamos haciendo nosotros, que vamos consiguiendo, que de repente va uno caminando y lo que para una persona ya es basura, préstamela, la voy a pintar, le damos una limpiada y empezamos a sacarlas. Muchas de ellas las fabricamos, muchas de ellas las compramos. Y miren, por ejemplo, dentro de mi catálogo, ahorita les muestro esta diapositiva, siempre se toman, este es mi catálogo, por ejemplo, aquí pueden ver, dice 01A, que es close, y la open, que es la abierta, la 018, en fin. ¿Qué pasa? Por ejemplo, dentro de todas mis maderas y todas mis superficies que tengo, se fotografían de dos maneras, ¿sí? Una es con una toma abierta para ver cómo se ve la madera, cómo se ven las vetas en algo, en una toma abierta. Pero también no siempre se toman las fotos con tomas abiertas. Entonces, normalmente a veces hay un close-up, hay un taste, y entonces, si se fijan, por ejemplo, las dos primeras maderas de la izquierda se ven completamente diferentes y es la misma madera. Lo que pasa es que una está tomada en close-up y otra está tomada de una forma, con una distancia considerable, una toma abierta. Y entonces todas mis catálogos y mis maderas, mis superficies, se fotografían, se hace un catálogo, tanto de tomas abiertas como tomas cerradas, para que el cliente vea y diga, mira, me gusta esta superficie, ¿sabes qué? Me gusta mejor esta, no quiere esto, o de repente llegan, oye, ¿no tienes por ahí algo así medio como para una parrillada, algo de campo? Mira, pues aquí está mi catálogo, y lo empezamos a ver, y desde ahí ya el cliente empieza a ver que no eres un fotógrafo improvisado, que eres un fotógrafo que estás para ayudarle, que estás para poder satisfacer sus necesidades de sus productos, de su sesión fotográfica. Y entonces yo les puedo decir que cada vez que llega un cliente nuevo me dicen, wow, en serio tienes todo esto. Y bueno, todas las superficies pues no las tenemos a la vista, las tenemos en una bodega y de ahí vamos sacando lo que se necesite. Entonces es un buen ejercicio hacerlo, insisto, para los clientes y para cualquier tipo de fotografía publicitaria, no nada más la gastronómica, es hacerlos vivir una experiencia, es hacerlos sentir bien, hacerlos sentir que todo esto que le estás mostrando, pues también se lo vas a cobrar, ¿no? De repente uno quiere cobrar mucho pero si no has hecho nada y esto, no, hay todo un proceso, y no es que uno quiera nada más dedicarse a lo que es cobrar,
pensar en el dinero, no. Lo que pasa es que hay un trabajo detrás. No hay un trabajo detrás de conseguir las maderas, de darles mantenimiento, en fin, de su almacenamiento, en fin, muchas cosas. Entonces, ese es un primer paso, ¿no? Tener tus superficies donde vas a fotografiar. Bueno, otra cosa que es bien importante son David. Sí, adelante, Rafa. Opa. Primera pregunta. Perdón. Cristina Bove nos pregunta, ¿qué lentes usas con más frecuencias? Bueno, es algo que viene más adelante en la charla y con ejemplos muy interesantes, muy, muy padres. Así es que, Cristina, no te me muevas. Ahí viene todo esto más adelante para poder seguir como una logística, una forma de llevar la charla. No te me vayas, no se me va a olvidar porque eso lo tengo perfectamente, es algo muy importante de lo que tenemos que hablar, el equipo que se utiliza, los lentes y por qué los lentes, por qué, etcétera, etcétera. Bueno, los props. ¿Qué son los props? Los props en publicidad es algo que se menciona mucho cuando llega el cliente y dice, pero y hay que comprar props, y hay que esto, y que los props, y que los props, y que los props. Bueno, los props son meramente los accesorios, son todas las cosas que van a acompañar a tu fotografía gastronómica, que son desde manteles, cubiertos, platos, vasos, jarras, tablas para cortar, servilleteros, pimenteros, copas, en fin, todo lo que puedas imaginarte son los props. Y bueno, nosotros hemos llegado tenemos una pequeña bodeguita donde tenemos una infinidad, esta es una parte de la bodega, tenemos N cantidad de platos, si se fijan por ahí los platos que están atrás, todos son diferentes, tenemos alrededor de yo creo que más de 1000 platos diferentes, tazas diferentes, cucharas diferentes, incluso tenemos pan que se seca, para tenerlos como props. Hay veces que vas a poner un platillo, unas enchiladas, un pescado, lo que sea, y atrás desenfocado, pues un bonito pan, un pan que esté crujiente, que se vea bonito, que esté con buena forma, buen tostado. Entonces se guardan en maletas y en cajas. Y el pan también lo guardamos. Tenemos diferentes tipos de manteles, una infinidad de cucharas, menciono cuchillos. No es lo mismo poner una fotografía para una cena formal, por ejemplo, donde son pues cubiertos muy elegantes, de un tipo muy especial, a, por ejemplo, hacer una fotografía de una parrillada. Los cubiertos son diferentes, o para una fotografía más minimalista, los cubiertos son diferentes, las tazas son diferentes, las superficies son diferentes. Entonces, tenemos que tener props. Y esos props se van comprando cuando vas al súper y dices, esto viene para acá, lo compro, es inversión. Muchas veces los clientes lo pagan porque pues cuando estás iniciando no puedes iniciar con todo esto y entonces todo se va sumando, pero pues mi consejo, yo les aconsejo que vayan comprando de la vajilla que se va rompiendo, pues se agarran un plato de otro, de repente con los mismos amigos, con la tía, con la abuelita, con quien sea. Oye, pues ya no tienes, ya tu vajilla ya no está completa, pues regálame un plato, oye, regálame esto, paz. Y empiezas a tener de repente, cuando menos te lo esperas, un montón de platos, sartenes, N cantidad de cosas diferentes y que te van a permitir tener eso en un stock para que cuando llegue el cliente le digas, mira, pasa a mi bodega de props, ¿qué te gustaría? Y entonces les digo, es hacerlos vivir una experiencia y de repente decir, wow,
Oye, ¿tienes esto? Oye, ¿tienes un plato tipo oriental? Sí, sí lo tengo. Oye, ¿tienes una especie de laja? Sí, también lo tengo. Oye, un bowl, un ramekin, por ejemplo, ahí tenemos platos blancos, un montón, pero todos son diferentes, de diferentes formas, diferentes colores, en fin, hay que hacer ese stock de props, ¿correcto? Bueno, los modificadores de luz, ya vamos a irnos metiendo poco a poco a lo que es la fotografía. Lo otro no quiere decir que no esté dentro de la fotografía, son los servicios y son las cosas que de repente tú como fotógrafo debes de tener en mente para cuando dicen esto, tengo tal plato, tengo tal cubierto, tengo esto, y puedas incluso desarrollar y proponer más tu creatividad. Sí, Rafa, por ahí tenemos algo. Sí, Pablo Ortelli nos pregunta si ese stock de props se fotografía como catálogo. No se fotografía como catálogo. Sería muy, de repente, medio incómodo para verlo. Algo que queremos hacer, a diferencia de las maderas sí es más complicado porque las maderas ocupan, imagínate, son maderas de 2 por 2 metros, de 1 por 1, de 1 por 2, son muy grandes. Entonces, imagínate tener un stock de maderas para que pase tu cliente, pues es complicado. Entonces, ahí sí lo manejamos por catálogo, pero en el caso de los props, no. En el caso de los props, es parte de esa experiencia que haces vivir a tu cliente, de decirle, ven, pasa a mi bodega de props y empieza a verlo y que los toque. Y, mira, me acuerdo que es una vajilla parecida a la que se tenía, bla, bla, bla. Y es mucho más ameno y lo empiezas a involucrar a tu cliente, lo empiezas a persuadir para llevar una mejor relación, para muchas cosas. Entonces, el catálogo no, ahí sí no lo tenemos, lo hacemos más físicamente para que tengas un poquito más de pues contacto con tu cliente ahí, ¿no? Esa es la razón. Bueno, decía, vamos con los modificadores de luz. La fotografía publicitaria en general, todo lo hacemos con luz artificial. Es muy raro, por ahí llega a ver de repente quien te pide fotos en locaciones, en un jardín, pero aún así, la gente que hacemos fotografía publicitaria, en este caso gastronómica, siempre vamos de la mano de los flashes. Los flashes no podemos vivir sin ellos y sin ellos no podemos también vivir sin modificadores de luz. La idea de la fotografía es que siempre tenga una especie de naturalidad, ¿no? De la luz natural, de cómo entra una luz por la ventana, de cómo crear un ambiente, pero es un ambiente controlado, eso es el estudio, es por eso que ahí empieza la magia con la luz y saber manejar la luz. Obviamente en la fotografía todos vivimos de la luz, si no entiendes la luz, pues no entiendes ni un carajo, porque pues para hacer cualquier tipo de fotografía tienes que entender la luz. Sin embargo, nosotros en la publicidad, en la fotografía gastronómica, pues nos ayudamos de herramientas, de ciertos modificadores. Bueno, vamos a continuar. Por ejemplo, aquí estamos viendo un flash electrónico, que es normalmente como con los que trabajamos, ¿sí? Es un flash electrónico. Si tú avientas la luz como está, con esa campana, es una luz demasiado dura, es una luz muy dura, que si la sabes utilizar y la sabes aprovechar, también es muy bonita y muy linda, genera sombras muy interesantes. Y bueno, a ese flash, por ejemplo, uno de los modificadores que ahí, bueno, ahorita lo estamos viendo, pues es un grid, o le llaman de repente panal de abeja, o tiene ciertas características con diferentes medidas, se les llaman grados, dependiendo de cómo estén abiertos. Ahorita vamos a ver un poquito más de eso. Bueno, esto te lo da la luz dura. Bueno, las sombrillas son unos modificadores de luz usados
siempre siguen existiendo, de repente como que se quedan fuera de moda, pero son muy económicos, tienen muy buenas características y hay que saberlos utilizar. Aquí muestro yo los 4 principales o los que yo tengo, que son los básicos que debes de tener dentro de tu estudio. Son paraguas. Uno, el que está en la parte de abajo, es un paraguas translúcido, ¿no? Puedes utilizar el flash rebotado sobre ese blanco translúcido, donde pierdes alrededor de un 20% de tu luz, porque traspasa, entonces no rebota como tal, pero da efectos interesantes. Por ahí tenemos el dorado, es un paraguas gold o dorado, ¿verdad? Y eso pues te da una luz muy cálida, ¿no? Sabemos todos que el flash electrónico se maneja una temperatura de grados Kelvin de 5.000, 5.500 grados Kelvin, que es la luz blanca. Antiguamente las bombillas de las casas, las fotolámparas, pues tenían por ahí un rango de grados Kelvin de 3.200, 3.500, y esto hacía que las fotografías salgan un poquito, bueno, no un poquito, con tonos amarillos muy cálidos, pero que también sabiéndolo utilizar es una buena herramienta. Por ahí tenemos también el paraguas de superficie plata, el silver, que le llaman, y bueno, pues ahí la forma de rebotar la luz sobre el paraguas es muy fuerte, es dura, pero no tan fuerte ni tan dura como si pusieras el flash directamente. Entonces también hay que saber utilizarlo dependiendo de las sombras que tú necesites, de lo que quieras sacar de textura, en fin, esto me encanta porque es una creatividad impresionante, el poder jugar con modificadores, es padrísimo. Y por último tenemos la que es de superficie blanca. La superficie blanca va a rebotar la luz sin ser tan dura, sin ser tan agresiva, pero no es translúcida, entonces no pierdes un porcentaje de luz que traspasa, por ejemplo, a la translúcida, y sin embargo no es tan dura o no llega a ser tan dura como, por ejemplo, la silver, ¿no? Entonces, son los 4 tipos de paraguas, de sombrillas, que como modificadores de luz son muy importantes para mí. Bien, el grid o panal, que es lo que vimos hace ratito, voy a regresar así de rápido nada más. Aquí es esta campana la que tiene el grid, que le llaman también panal. Vienen por grados y si se fijan son como unos tapones que van a la campana y eso hace que la luz no se nos disperse, que la luz no se fugue, que no tenga ángulos tan abiertos. Por eso son los grados de 40, 30, 20, hay de 10, hay de 60 grados, en fin. Entre mayor sea el grado, vamos a suponer en uno de 60, pues esos panales que vemos aquí son más abiertos. Entonces, por lo tanto, la luz tiende a hacer algún tipo de ángulo, a diferencia de uno de 20 grados o de 10, donde la luz viaja directo, ¿no? Es mucho más directa. Hay que saber utilizarlos también, pero son muy buenos porque no hacen que se fugue la luz, que se disperse, que se vaya para todos lados, como fuese el caso de la campana o de las sombrillas. Las sombrillas, al ser una parábola, entra la luz y baña todo el set. Entonces, con los grids o estos panales, puedes controlar muy bien tu iluminación para ser muy específicos o muy puntuales en la luz que quieres. Bien, aquí, por ejemplo, hay una muestra de cómo funcionan estos grids o panales. Si se fijan, el de 40 grados, que es, aquí lo podemos regresar y vemos que es el que está más abierto, y aquí vemos el de 20 grados, que es más cerrado. Insisto, hay de 10, hay diferentes tipos de panales, concentran la luz, ¿sí? Por ejemplo, el de 40 grados, si se fijan, que es la esquina superior izquierda, nos da un diámetro, su luz baña bastante el lugar.
Uno de 30 se va cerrando, el de 20 va cerrado más y el de 10 lo concentra todavía más. Entonces, así es como funciona un grid, así es como funciona ese modificador de luz. Bien. Otro que es por excelencia y es de lo más usado y de lo más, a mí me encanta, bueno, me encantan utilizar todos. De hecho, yo mezclo mucho todos los modificadores, no siempre trabajo con uno solo, hago diferentes cosas. Y bueno, son los famosos softbox o caja de luz, ¿no? Caja de luz es una luz muy suave, normalmente, bueno, no normalmente, los softbox tienen dos superficies, dos difusores, donde está el flash, luego viene un difusor intermedio y luego viene el difusor que es el de la parte exterior. Hay hexagonales, hay octagonales, hay cuadradas, hay rectangulares, diferentes tipos de formas y de tamaños. Y bueno, eso va a depender mucho para lo que necesites. Cuando tú estás haciendo moda, por ejemplo, pues a veces son softbox hasta de 2 metros, ¿no? De altura, son enormes, algunos son muy delgados para nada más pintar los laterales de los modelos, para sacar luces interesantes. En la fotografía gastronómica, pues realmente no necesitas medidas tan grandes. Se pueden hacer yo, por ejemplo, mis cajas de luz tengo desde 60 por 60 centímetros, 1 por 1, 1 por 1,20, tengo una de 1,50 por 1,20, en fin, no son tan grandes, mis cajas de luz no son tan grandes porque pues no las requiero que sean tan grandes. Bien, seguimos. Los difusores también son modificadores de luz y son muy importantes. Hay de diferentes formas. Hay difusores como el del lado izquierdo, de repente algunos les llaman babinets o butterflies, también por ahí les llaman. Son difusores. El de en medio es de estos que se doblan como se hacen redondos y son muy cómodos para transportar. Los armas en segundos. A veces te tardas más en volverlos a cerrar, para algunos es complicado, pero son muy cómodos, no ocupan mucho espacio, a diferencia del lado izquierdo, que es un babinet y ese pues tienes que armar el marco, poner el difusor, en fin. Y están los otros difusores que normalmente, si se fijan, tienen como una especie como de espiga y van para los famosos tripiés Centuries con yo-yo. Eso se ocupa mucho en la industria del cine, del video, pero también varios fotógrafos lo utilizan. Son de uso muy rudo, casi no pesan, y entonces esa espiguita se mete en el tripié, que le llaman yo-yo, que es como una cajita, y entonces entra la espiga, abraza y puedes moverlo con mucha facilidad y con mucha fuerza para que no se mueva. Es decir, prácticamente cuando tú lo pones en un Century, en un tripié Century, en un yo-yo, pues es difícil que lo muevan. Bien, otro de los modificadores que me encanta utilizar son los famosos snuds. El snud, si se fijan, a diferencia de los grids, el grid viaja dependiendo del ángulo del grid, del panel, pues tiende a abrirse o no. Aquí el snud, por su forma cónica que tiene, hace que la luz se concentre de más a menos. Entonces hace una especie de flecha, ¿sí? Donde se concentra la luz. Puedes tener iluminación muy puntual y adicionalmente a eso, pues también hay grids para los snuds. Entonces se lo pones y todavía concentra más la luz. Es una gran herramienta, es un difusor muy interesante para cuando quieres iluminar ciertas partes, ciertas áreas
de la comida, también se puede utilizar en modelaje, insisto, todo esto es para todo, ¿no? Y nada más, por ejemplo, quieres iluminar parte del rostro o nada más parte de un platillo y que toda la demás parte de tu escena quede completamente pues, sin iluminación, porque esto es lo que va a hacer, lo va a concentrar, te va a concentrar la luz. Bien, estos modificadores son una maravilla. Esto se utiliza desde los años 80. Yo alguna vez trabajé con un fotógrafo que muy bueno, aquí en México es conocido como quizá el padre de la fotografía gastronómica, ya murió el buen hombre, pero era un tipo muy enojón, muy soberbio, era un tipo que jamás te iba a decir sus secretos. Si tú no trabajabas ahí, jamás, no había forma de que te dijera cómo, y aparte no te lo decía cómo, sino tú lo veías a él trabajando. Pero es algo que se utiliza muchísimo. Aquí yo puedo decirles que varios colegas míos, no quieren decir, no, lo de los espejos no lo digas, y bla, 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 y como si, no sé, gente muy envidiosa para poder transmitir esos conocimientos. Bueno, ¿qué hacen los espejos? ¿Qué pasa con los espejos? Bueno, todos alguna vez de niños jugamos, bueno, creo que todos, con la luz del sol y te ponías a hacer con un espejo de tu mamá y mandabas el reflejo del espejo a la ventana de la vecina que te gustaba, como para decir, aquí estoy, me hago presente. Bueno, los espejos justamente hacen lo mismo con los flash. Yo a esto, aquí en el estudio, con mis asistentes, con mis fotógrafos, le llamamos, ya por instrucción, siempre les digo, a ver, échame una indiana. Y no es de que sea indiana de Estados Unidos, ¿no? Lo que pasa es que esto es como anécdota nada más, que es muy chusco. Para los que ya estamos un poquito más pasados de años, en nuestra niñez vimos las famosas películas de Indiana Jones. Indiana Jones, ya saben, era un tipo, un aventurero que andaba por todos lados ahí y en una de sus películas, en un templo perdido, le dice a un niño que lleva a un niño de rasgos orientales, le dice que cuando vea a los enemigos o vea ciertas situaciones, agarre ese espejo y entonces lo manipule con el sol para que él se pueda dar cuenta que hay peligro. Entonces, por eso es que cuando mi gente, la gente con la que trabajo, de repente les digo, mándame una indiana, ya saben que es una indiana. ¿Qué es una indiana en fotografía? Bueno, es mandar un flash con cierto ángulo de luz, puede ser un grid, puede ser un snoot, a una parte donde no le esté pegando al platillo. Para esto hay diferentes tipos de espejos. Yo tengo alrededor como de 15, 20 espejos. Hay espejos de aumento, por ahí veo, ahí puse uno que dice 5X, pero hay de más aumento. Son de estos que de repente te ves y te ves una narizota y ves todas tus impurezas y ves muchas cosas. Y hay los tradicionales, los espejos tradicionales. Pero ¿qué pasa con esos espejos de aumento? Cada espejo de aumento reacciona de manera diferente a la reflexión de la luz. Es decir, un lente que es plano como el de en medio, cuando tú lo pones contra un foco, contra un flash, contra la luz de modelado, agarra un área general y empieza a iluminar de una forma general dependiendo de la forma del espejo cuando es plano. Pero cuando los espejos tienen aumento, funciona de la misma manera. Entre más aumento y te veas más, cuando tú haces esa reflexión de una fuente de luz hacia tu espejo, se va a concentrar en puntos. No va a ser el reflejo grande, sino se van a ir a puntos. Y entonces con eso podemos empezar a sacar brillos de las fotografías, de
de los alimentos, podemos sacar brillos muy interesantes que no los podrías lograr ni con ningún modificador, ni con una caja de luz, ni con una sombrilla, ni con nada. Quizá a lo mejor con fibra óptica, por ahí hay algunos accesorios de fibra óptica que, por cierto, podrías comprarte 1000 espejos y no te alcanzaría para comprar la mitad de lo que es el accesorio de fibra óptica. Entonces, los espejos son de verdad una maravilla. Bueno, esto también es un modificador de luz. Del lado izquierdo tenemos estas cartulinas foam board. Aquí en México así las conocemos como cartulina de espuma o cartulina. Lo utilizan para montajes, es algo muy liviano, no es unicel, es una cartulina que adentro lleva como una espuma y pues hay de varios colores, ¿no? Pero tú la puedes cortar. Yo hago mis rebotadores, pueden ser blancos, pueden ser de algún papel dorado, en fin. Y pues no un secreto, algo que yo manejo mucho también y que me es muy fácil y es muy económico, es el papel aluminio. El papel aluminio yo forro estas cartulinas que son de diferentes tamaños y formas y ángulos. Las forro y eso me hace todo un rebote. A veces una sombrilla es demasiado grande, el rebote que llega de la luz, ¡pam!, lo saca y me contamina totalmente la luz. Entonces yo hago, un segundo, yo hago mis rebotadores del tamaño y de la necesidad que yo quiera. Entonces, el papel aluminio es muy bueno, tiene dos caras, uno que es un semimate o es más mate, el otro es completamente espejo. Ese obviamente te va a reflejar muchísimo más la luz, a diferencia del mate, y pues con eso hago una infinidad de rebotadores para poder hacer mis sesiones. Bien, continuamos. Equipo de montaje. Cualquier fotógrafo que se dedique a la fotografía gastronómica tiene que tener su equipo de montaje. ¿Y qué es este equipo de montaje? Seguramente por ahí me faltaron más cosas y me faltaron muchísimas más, pero vaya, es creatividad y es con lo que encuentres y puedas trabajar. Pero son las cosas que te van a ayudar, te van a permitir, cuando tú estés tomando tu fotografía, te puedan ayudar a limpiar, a cortar, a mover, a sostener, en fin. Vamos a ver qué son los equipos de montaje. Miren, por ejemplo, los equipos de montaje. Estas cosas que puse son indispensables para mí y se me fueron muchas otras. Más bien eliminé por ahí algunas diapositivas como son las plastilinas, los geles, el hilo cáñamo, en fin, pero las tijeras de precisión, las grandes, de repente hay cositas que tienes que cortar, pero con mucha precisión. El masking tape o el tape azul es muy fácil, se pega, se despega, no te deja ahí la cantidad de pegamento en las superficies. Las pinzas que ven abajo son pinzas de cirujano, son pinzas para de repente quitar, mover un granito de lote, para mover cosas muy pequeñitas y puedas hacerlo. Las pinzas anaranjadas, que bueno, son las normales para sostener los rebotadores y todo esto. Entonces son unas pinzas muy de gran ayuda. Y por ahí tengo también una pinza como tipo oruga que se mueve fácilmente para poder sostener los rebotadores que vimos o algún tipo de espejo también puede ser, ¿sí? El equipo de limpieza no debe de faltar. Tus cotonetes son algo básico en tu kit. Con eso limpias superficies de los platos. De repente, cuando se están manipulando, se dejan huellas digitales y hay que borrarlas. Lo mejor es con alcohol. Se seca muy rápido. Y por ahí se tienen también unas esponjas triangulares
que se utilizan para el maquillaje. Entonces, con eso también podemos limpiar superficies, podemos limpiar varias pues, impurezas que pueda tener el plato a fotografiar. Entonces, pues es tu kit de limpieza y de sobrevivencia para tener, obviamente, pues faltan papeles, toallas, palillos, pegamento, en fin, hay muchas cosas que también, aire comprimido para poder de repente quitar moronas del set, en fin, entonces es tu equipo de montaje y de supervivencia. Bueno, otro punto importante es el espacio de tu estudio. Yo lo que recomiendo es que por lo menos puedas tener un área de unos 5 metros por 5 metros, porque ahí pues vas a poder meter tu set completo y puedes trabajar lo más cómodamente posible. Claro, puedes trabajar en un área mucho más pequeña, pero al final del día es estar trabajando incómodo. Hay que tener la cámara con su distancia, tus luces. Si se fijan aquí del lado derecho, pues hay una mesita donde el chef o economo food styling prepara y pone coquetos los alimentos. Les muestro más o menos cómo está la configuración de este estudio. Ahí se ve la cámara con su tripié. La luz principal es la luz de atrás, que ahorita vamos a hablar de eso, de cómo se ilumina. Por ahí tenemos otro softbox de manera lateral. Tengo otros 2 flashes, uno con un snoot y uno con un grid que vienen de atrás hacia adelante. Del lado izquierdo de la mesa, por ahí se ven, hay un monitor. Ese monitor se coloca para que el chef o el estilista de alimentos puede estar viendo la fotografía, cómo va quedando, y no tenga que voltear a donde se está capturando la imagen, que normalmente aquí en el trabajo jamás capturo en tarjetas, nunca he capturado en tarjeta, siempre se captura directamente a la máquina, y desde la máquina se pueden ver todos esos detalles, cómo está quedando realmente la fotografía. Entonces, de repente es muy incómodo para el chef o el estilista de alimentos estar volteando y a ver cómo se ve y todo esto. Entonces, pues ese es el espacio que yo sugiero que pueden tener para poder montar un estudio para fotografía gastronómica. Bien, el equipo de iluminación. Aquí ya vamos a empezar a ver cómo funcionan estos modificadores y lo que hacen los modificadores, su comportamiento que tienen hacia los objetos. Y bueno, miren, aquí esta es una fotografía. Vamos a ver una serie de fotografías de este pastelito que se tomó fotografía. Y todas son 11 fotografías que voy a presentar, 11 fotografías con diferentes tipos de modificadores de luz, y quiero que vean lo que hace cada modificador de luz, que se comporta de manera diferente para cada situación. Pero no vamos a mover, la cámara no se movió el pastel, y vamos a ver lo que produce. Por ejemplo, esta fotografía es el flash que habíamos visto, el flash sin ningún tipo de modificador, es el flash con su campana, es una luz muy dura que viene, siempre la luz va a estar ubicada del mismo lugar para que puedan ver esas diferencias. La luz viene de atrás hacia adelante en un ángulo a 45 grados, y si se fijan, esa luz dura nos produce una sombra bastante dura, ¿sí? Si se fijan como aquí el plato, la altura del pastel nos está dando esa dureza de lo que hace una luz dura en el flash.
Bien, la siguiente fotografía está hecha con la misma, con el mismo flash, pero ahora le puse un grid de 10 grados. Ya acuérdense que hace ratito platicamos lo que son los grids o los panales, y dependiendo del grado que se tenga, va a estar cerrado o va a estar abierto, y eso va a hacer que se concentre más la luz. No se movió la luz, es la misma potencia, es la misma intensidad, pero le puse el grid de 10 grados. Entonces, ¿qué pasa con esto? La luz es demasiado, mucho más concentrada, es muchísimo más dura. Si se fijan cómo se pierde todo el detalle aquí, e incluso en la parte de atrás ya ni siquiera llega a iluminar el flash. Regresamos rápido para ver la pasada. Luz dura en una campana, sí, tenemos una luz dura, pero miren, todavía hay detalle y hay cosas por acá. Aquí definitivamente se pierde con una luz dura, directa y un grid de 10 grados. Bien, vamos ahora a ver la luz directa, pero ahora con el snoot, que también ya platicamos lo que es un snoot y cómo funciona. El snoot te concentra también la luz bastante. Pareciera, es muy similar al efecto que hace el grid. Sin embargo, el snoot es una luz que sale más pareja. Te concentra, pero la luz es pareja. Si se fijan ustedes, sí hay una sombra muy pronunciada, como la del grid, pero sus blancos, sus brillos, no son tan bonitos o tan fuertes como lo hace el grid. Miren, aquí con el grid la luz es muy fuerte, sí, pero los detalles de los blancos, de los brillos, los sigue manejando de una manera mucho más, se acentúa mucho más el brillo comparado con un snoot, por ejemplo. Ahí podemos ver la característica del snoot. Incluso la tabla, pues empiezan a ver diferentes, ¿no? Miren cómo se ve. Bien, ahora vamos a pasar a el modificador, que es la luz dura, es decir, el reflector como está, pero con un difusor. Los difusores ya los vimos también. Hace rato dijimos que se les llama babenets, que algunos son de abres y cierres rápido, de algunos que dijimos que se utiliza para la industria cinematográfica, que se ponen en los yoyos. Y bueno, aquí la luz es la luz de la campana tal cual, como va, pero el difusor pegado a la lámpara. Si se fijan, es una luz que totalmente es muchísimo más pareja, es mucho más blanca, te da de forma general esa iluminación. Veamos las diferencias, ¿verdad? De lo que hacen. Es la misma luz, es el mismo flash, es la misma potencia, pero con un difusor, con un modificador de luz diferente. Si se fijan, aquí tenemos una luz, una sombra, también es una luz dura, pero no es tan pronunciada. Empezamos a tener detalles por acá, y tenemos que las partes de atrás también están bien iluminadas, porque obviamente su ángulo de la campana pues es mayor. Ahora, viene este ejercicio que es es la misma luz, es la misma fuente de luminosidad, que es el flash, pero con el difusor pegado al producto, no pegado a la lámpara, sino el difusor pegado lo más posible al producto. Y si se fijan, es completamente diferente. El resultado que da es muy diferente. Vamos a regresar al pasado. Sí, cuando el difusor lo pego a la lámpara, se fijan cómo del lado derecho hay mayor luminosidad, ¿sí? Hay una, se va degradando la luz de más a menos, y podemos ver justamente esas tonalidades diferentes de luz, que cuando tú la pones, el difusor, la lámpara está en el mismo lugar, pero el difusor lo pones lo más pegado al alimento o al producto, pues te da una forma mucho más, ¿cómo te diré? Como un día nublado, mucho más, con menos detalle. Sin embargo, por ahí tenemos la sombra,
pero te lo da más plano, ¿sí? Entonces, es muy interesante el resultado de ese difusor. Bien, ¿qué pasa? Ahora vamos a volteamos la campana del flash y vamos a rebotarlo en una sombrilla translúcida. Comentábamos que en la sombrilla translúcida pues van a pasar los rayos de luz y no van a reflejar ni a rebotar toda la luz. Sin embargo, aquí podemos ver que también es una luz dura, ¿sí? Es una luz dura, no tan dura como si la tuviéramos el flash directamente, ya lo vimos, pero sigue siendo una luz dura. Ahora lo vamos a poner con una sombrilla blanca, ¿sí? Al tener la sombrilla blanca, si se fijan, es más dura la luz. El rebote es mayor porque la luz está rebotando completamente sobre la superficie blanca y no sobre la translúcida, que está haciendo que se pierda un poco de luminosidad. Bien. Y aquí viene la plateada, la sombrilla plateada, que también hablamos de ella. Si se fijan, su definición, su contraste entre las formas y la textura del alimento es muchísimo mayor, ¿sí? Se ve mucho más contrastado, se ve mejor, empiezan a tomar formas, las sombras, que se ve lindo. Bien, y ahora vamos con la luz dura rebotada en una sombrilla dorada. Mencionábamos que la sombrilla dorada nos estaba dando por ahí de una temperatura de 3200 grados Kelvin, ¿sí? Donde las bombillas asemejan a una luz muy cálida, es una luz amarilla, es una luz que totalmente nos invade las superficies blancas y nos las baña de ese color cálido que es justamente el dorado. Entonces, si de repente quieres utilizar esos rebotadores dorados, son muy buenos, puedes llegar a sacar cosas muy interesantes, pero no hay que abusar mucho de ellos porque sí se ve bastante invasiva su dominante de color amarilla o cálido. Bien. Ahora pasamos con la estrella de los estudios que la mayoría de los fotógrafos utilizamos, que es el softbox o la caja de luz. Si se fijan, el softbox hace un gran trabajo. Podemos ver los contrastes que se dan muy bien, podemos ver bien iluminada la madera, la superficie, podemos tener ahí de repente un degradado de luz también, de mayor a menor, y la sombra que nos produce el plato es muchísimo más suave a todo lo que hemos visto, ¿sí? Es muchísimo más suave. El softbox está de alguna manera envolviendo al producto, no necesita estar del otro lado y está envolviéndolo. Si se fijan, la sombra, no existe sombra aquí como tal, sombra dura, pero es una sombra que nos da volumen, que nos da, no es un cilindro nada más uniforme, sino que le estamos dando profundidad, le estamos dando ese volumen, esa redondez. Y ese es el softbox. Ahora voy a poner el softbox, pero más el difusor. Entonces, ahí ya estoy poniendo 3 difusores de la fuente de luz donde sale toda nuestra luz. Primero dijimos que en el softbox existe un difusor intermedio entre la tela final y el flash. Entonces ese más el softbox, ese es el segundo difusor, más un tercer difusor. Y bueno, aquí ya también, si abusas de los difusores, pues también se empieza a ver, empezamos a perder ese degradado de luz. Prácticamente todo se ve muy similar. Ese volumen que estábamos generando al inicio con el softbox, que ahorita lo voy a regresar para que lo vean, ¿sí? Cómo te da muchísimo más textura, te da diferentes
grados y tonalidades en los blancos. Entonces es muy interesante. Y con el softbox más el difusor, pues ahí de repente pues no me gusta mucho, pero aquí más de que le guste a uno o no, hay que saber en qué momento utilizarlo. A mí me ha tocado de repente fotografiar ciertas cosas y alimentos que yo, sabiendo cómo se comportan los modificadores de luz, puedo decir, oye, es que me está dando mucho reflejo, me está llegando mucho el charol, esto, pues a lo mejor ahí definitivamente me meto un softbox más un difusor. Entonces, no hay reglas como tales de qué es mejor o qué no es mejor, pero hay que saberlos utilizar y hay que saber cómo se comportan. Una vez entendiendo la luz, podemos pasar a los demás procedimientos que son pues la composición y varias cosas que ahorita vamos a ver. Bueno, tipos de luz. Bueno, nada más haciendo como resumen, ya vimos lo que son los modificadores, físicamente cómo son y técnicamente cómo se comportan con la luz. Entonces, partiendo de eso, de cómo sabes utilizar tus modificadores de luz, existen diferentes tipos de luz para iluminar y para generar ciertas emociones o sensaciones. Vamos a ver cuáles son estos tipos de luz. Bueno, está la luz dramática. La luz dramática, obviamente, no la vamos a generar con un softbox, porque el softbox, pues, nos haría lo que, como vimos en el ejemplo, nos baña, nos cubre, nos ilumina bien. Aquí lo necesitamos más dramático. ¿Y qué necesitamos para hacer algo dramático? Es meter una luz lateral o atrás donde nos generen sombras pronunciadas, donde se vea más dramático. Si yo aquí pongo un rebotador del lado izquierdo, pues le quito totalmente esa textura que se está generando y que está generando ese dramatismo. La luz dramática, por lo general, es para resaltar cosas elegantes, para resaltar cosas un poco más serias, no son alegres, no son divertidas, es justamente una luz dramática. Bueno, una luz general. Aquí la luz general, a diferencia de la luz dramática, ¿sí? Si se pueden dar cuenta, es una luz general. Sin embargo, el decir una luz general no quiere decir que perdamos brillos, que perdamos textura, que perdamos color, que perdamos volumen. Es una luz general porque se ve prácticamente todo muy bien iluminado, pero no dejamos de, por ejemplo, tener por ahí se iluminó ese aguacate relleno con una luz dura, si se ven en la parte de atrás, ese brillo para poderlo separar del fondo, es muy importante. Sin embargo, la luz es general. ¿Sí? Vamos a ver ahorita la luz dura. La luz dura, lo comentamos hace ratito, pues es una luz cuando viene la fuente de luz directamente. Aquí pareciera que es un jardín. Estamos recreando la luz del sol con una luz dura, si se fijan en la base, cómo está esa luz dura, pero sin llegar a perder los brillos. Por ahí estamos iluminando la parte de atrás y estamos jugando con pura iluminación. Estamos jugando a estar en una locación, en un jardín. Y eso, pues, es una luz dura. Una luz de ventana, que ahorita es muy popular, es muy recurrida, es cuando estamos en estudio, por supuesto, pero simulamos el estar en una ventana. ¿Qué pasaría si esa ventana por ahí está entrando el sol, se vuelven, hay sombras pronunciadas, pero no es tan dura la luz? Es una luz controlada y es una luz, pues, que puede ser mañanera o de un atardecer. ¿Sí? Bueno, aquí está la famosa iluminación que le llaman el famoso high key. El high key, pues, simplemente es una fotografía donde se sobreexponen las altas luces
para que todo se vea muy limpio, para que todo se vea muy blanco. Sin embargo, no se deben de perder los detalles ni la textura, ¿sí? Que por ejemplo aquí se presentan. La lechuga, todo, incluso aquí el gajo sigue teniendo textura, pero está muy bien iluminada la langosta, ¿no? Entonces, esto es a lo que le llamamos un high-key, y un high-key tiene demasiada iluminación, pero sin llegar a perder ni emplastar las texturas, ¿sí? Ahí está, ese es el high-key. Y por el contrario, existe el low-key, y el low-key simplemente es tener un fondo completamente oscuro, completamente negro, pero no quiere decir que nuestro producto no esté bien iluminado. Entonces, aquí estamos viendo una bebida, esto es un carajillo, y de licor de café, con los brillos que le estamos dando al vaso para que se pueda separar del fondo, que es completamente oscuro, pero que no pierda la cuestión translúcida del líquido, por ejemplo, que se vea también el hielo, que se vea esa consistencia, y bueno, pues eso es el low key, cuando nuestro fondo está completamente oscuro. Bueno, diferentes tipos de ángulo. El ángulo es muy importante antes de tomar una fotografía. Yo les recomiendo, tienen que ver su platillo, tienen que ver cuál es el frente, tienen que, antes de meterlo al set o ya estando en el set, lo tienes que ver, lo tienes que prácticamente escanear, hacer una radiografía, cómo se vería visto desde la parte baja, cómo se vería visto a 45 grados, cómo se vería el platillo cenitalmente. Cenitalmente, recordemos que es la toma completamente de arriba hacia abajo. Entonces, hay diferentes tipos de ángulo. Los más solicitados en la industria son esos tres. Estamos hablando del worm shot, que es toma de gusano, la toma picada 45 y la toma cenital. Ahorita vamos a ver unos ejemplos de esas tomas de ángulo. ¿Ok? Este es el famoso worm shot, que es la toma de gusano, donde bajamos la cámara lo más posible, damos altura al producto, damos presencia. Estas son unas uvas cubiertas de chocolate, unas esferas, y se ven grandes, se ven deliciosas. Ahí estamos manejando también lo que es el low key del tipo de iluminación, pero el ángulo es abajo para sacar mucha presencia. Probablemente si esta fotografía la tomemos desde arriba, pues se ven ahí unas pelotitas ahí sin mucho chiste, ¿no? En el ángulo de 45 grados es el más recurrido y es el ángulo estándar, porque se dice que es como cuando nosotros nos sentamos a una mesa, siempre vamos a estar viendo el platillo a 45 grados. Es la forma natural, por excelencia, de cómo vemos normalmente la comida, los comensales. Entonces, es una toma, es un ángulo que no nos es ajeno a nadie, porque es la forma como normalmente siempre comemos, con un ángulo, con una picada de 45 grados, y es un ángulo, insisto, se recurre mucho a él por esa forma natural, pero también nos permite ver planos, separar el fondo del frente, y eso también lo hace interesante. Y tenemos el otro ángulo, que es la toma cenital. La toma cenital es completamente vista de arriba. Les platico que ahí por los 90s, cuando asistí a este fotógrafo que les platico, estaba prohibido prácticamente hacer una toma cenital. Él decía que no éramos perros, porque los perros así veían su alimento, ¿no? Y él estaba acostumbrado siempre a tomar las fotografías a 45 grados. Ahora ya es una tendencia, es algo que
se rompieron esos paradigmas y ahora la fotografía, la toma cenital es muy recurrida, es muy bonita, se pueden hacer composiciones muy interesantes, que ahorita vamos a ver algunas fotos de cómo se hace una composición con una toma cenital, donde a diferencia de la que vimos aquí, por ejemplo, que tenemos diferentes planos, ¿no? Y se va haciendo con un enfoque, vamos dando jerarquía al enfoque selectivo. En el cenital, en la toma cenital, prácticamente es muy difícil poder llegar a tener esas distancias, esas separaciones de objetos, ¿no? Es muy complicado. Pero, sin embargo, la foto es muy bonita, la foto es muy limpia y pues es muy recurrida hoy en día la fotografía de toma cenital. Bueno, la composición de los elementos. Hay que saber por ahí, Rafa, ¿alguna duda o algo? Nos quedan 20 minutos. Vamos a apretar el acelerador para irnos lo más rápido posible. Es que yo Sí, porque en 20 minutos se nos cierra la sala automáticamente. ¿Vale? Gracias, Rafa. Bien. Bueno, vamos a darle un poquito de velocidad. Ok, la composición de los elementos. Ya que vimos, el ser fotógrafo, insisto, no nada más es para la gente que hacemos fotografía comercial y fotografía de alimentos o gastronómica. Tenemos que tener una serie de disciplinas y conocimientos que se deben de aplicar en todo lo que hagamos, en fotografía de producto, gastronómica, de niños, modelaje, etcétera, etcétera. Y las reglas de composición son básicas, y a veces las reglas de composición no tenemos que clavarnos tanto en de repente es simétrico, es en el punto áureo, en esto. Sí, existen, pero hay que saberlas manejar y hay que saberlas acomodar a tu beneficio y a tu provecho. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, aquí, no es aventar las rodajas de los cítricos, no. Hay que tenerle una serie de composición, generar volumen, generar niveles y que se vea estético, ¿sí? Al final del día, la composición tiene que ser estético y que no te haga ruido y que diga, puta, está como desordenado, dentro de ese desorden hay un orden y es una toma prácticamente casi cenital y ahí existe la composición. Aquí por ejemplo, en esta fotografía, que es un poco sucia, medio desparpajada, pero así es, esa es la intención. ¿Por qué? Porque aquí se va a poner un título en medio de algún producto, de algo. Entonces, ¿por qué pongo ahí los jitomates para que hagan contraste? ¿Por qué las semillas? ¿Por qué las moronas? ¿Por qué el limón? Tiene una razón de ser. Se ve sencillo, pero para llegar a esto, de verdad, hacemos pruebas y pruebas y lo hacemos y lo vemos, no queda, mueve esto, quítale, sácale, en fin. Y al final parece tan sencillo, pero realmente la composición es de las cosas más complejas para mí. Bueno, para cuando estén haciendo ustedes fotografía gastronómica y por ahí escuchen al chef o al ecónomo, es una palabra muy recurrente que yo la desconocía, ahora se las comparto, pero que se llama mise en place. El mise en place es una palabra que es francesa y que es tener en el producto que vas a utilizar, ¿no? El producto en la plaza. Entonces, por ejemplo, aquí, esto, a pesar de que es una fotografía de un mise en place, cuando tú vas a fotografiar, el chef o el ecónomo y tú deben de estar completamente preparados para qué es lo que se va a utilizar, cuáles son los ingredientes que vamos a utilizar para la receta, cómo lo debemos de tener ya rebanado, ¿no? Porque la fotografía se muere, la fotografía se va. Entonces, todo esa programación de insumos y de cosas que debes de tener, es muy importante y eso lo tienes que saber tú como fotógrafo y también lo tienes que platicar con el chef en turno. Bueno, les voy a mostrar rápido el proceso de una fotografía.
cómo es una fotografía que justamente pues se va a publicar, todavía aún no se publica, pero de cómo la elaboro. Es una síntesis, pero de cómo se ve. Miren, aquí está, es el inicio de esto. Ahí vamos a hacer unos chiles en escabeche, ¿verdad? Y entonces yo me fui a la sala de props, que ya les dije lo que son los props, se escogió el recipiente, se escogió la cuchara, el mantel y la superficie. Bueno, este es mi inicio. Ahí es donde yo quiero que vivan mis zanahorias en escabeche, mis chiles, mis rajas, mis brócolis, mis coliflores y N cantidad de cosas más. Este es mi inicio de la foto, ¿sí? Bueno, posteriormente utilizo lo que es mi luz principal de back. En este caso metí una caja, metí un softbox que está en la parte de atrás hacia adelante. Los alimentos siempre se iluminan de atrás hacia adelante o por los laterales, pero jamás, 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 eso es regla. Ahí sí no puede existir. No existe la luz frontal. No puedes iluminar de forma frontal porque vas a aplanar. Se aplana todo. Entonces, olvídense jamás de poner un flash al lado de su cámara. No, siempre la luz viene de atrás hacia adelante. Lo demás son simplemente rebotes y son cosas. Pero bueno, ahí viene, esa es mi luz principal. Así ya se ven mis chiles, ¿sale? Ahí ya estaban aquí, ahí es donde decidimos que se iban a poner, y ahí vienen mis chiles, mis zanahorias y todo esto con mi luz de back, es mi luz principal. Yo ya sé cómo va a actuar y cómo va a empezar a sacar las texturas y va a sacar colores. Bueno, luego, esta es mi luz lateral. Si se fijan, es muy diferente a mi back. Mi back, que es mi luz principal, es una luz, una fuente de luz de un softbox, y después meto yo una caja más pequeña de luz, pero de forma lateral. Aquí ya no está prendida la de atrás, nada más estoy viendo cómo se comporta mi luz lateral, ¿sale? Bueno, y luego meto un snoot, una luz con snoot de 45 grados de atrás hacia adelante. Esa luz que viene de atrás me va a generar los brillos. Si se fijan aquí, en la parte del envase, la marca sale muy bien porque hace un mismo reflejo con la tapa, pero es gracias al snoot que se encuentra en la parte de atrás, ¿sí? Si nosotros nos regresamos, no se genera ahí ese brillo, esa luz que necesitábamos, no se genera. Entonces, yo meto una luz para ver cómo se comporta y vean los brillos que salen en el mantel y en la marca de esto, en la misma cuchara, en fin. Bueno, y miren, poniendo todas las luces ya a trabajar, ¿sí? La que tengo atrás, mi back, mi luz de back, que es mi luz principal, mi luz lateral y mi snoot, generamos todos estos brillos y generamos que tenga transparencia, que se vean ricos esos chiles en escabeche y que se vean bien. Entonces, así es como se construye. Rápidamente lo hacemos de nuevo para que, ok, estamos ahí, nos vamos, luz principal que viene de atrás hacia adelante, nos vamos luz lateral, nos vamos con un snoot, encendemos todas las luces y nos da esta ambientación con textura, con todo esto. Muy bien. Bueno, el vapor y el humo. Vámonos rápido. El vapor y el humo. Antes, antiguamente, se hacía con cigarros, se hacía para simular algunos vapores o humo, ¿no? Ahora los famosos vapers o sí, pues son estos cigarros electrónicos generan el humo. Y bueno, pues el humo siempre va a tener, para que resalte y para que se vea bien, tiene que tener una superficie oscura. Es muy difícil que en una superficie bien iluminada podamos tener humo. Entonces, el humo siempre tiene que tener por ahí ese fondo de un low key, una iluminación oscura. Por ejemplo, aquí tenemos este cafecito expreso que se hizo con muy sutilmente el humo, no es generado digitalmente, se genera desde la toma, ¿sí? No está tan bien iluminado, tiene una iluminación
algo dramática, no está iluminado de una forma general, y con el vapor, pues lo hacemos y hacemos con ese cigarro electrónico, con un popote soplamos y hace que se genere la cortina de humo y que pareciera ahí que es vaporcito. Muy bien, aquí tenemos un caldo, si se fijan, de la misma manera, es un super big close-up, donde pues se ve la carne y se ve ese humo, ese vaporcito que se genera. Lo generamos con ese vapor. El layout, bueno, el layout es algo muy interesante que las agencias les deben de dar a ustedes para poder tomar una fotografía. Por ejemplo, yo voy a tomar una foto de un cereal, pero ¿cómo la voy a tomar? ¿La voy a tomar horizontal? ¿La voy a tomar vertical? ¿Le voy a hacer un close-up? ¿Qué hay? ¿Qué es el layout? Bueno, el layout, ahorita lo vamos a ver. Por ejemplo, esto es un cereal, es una avena con unas fresas que puse ahí, con un vaso de leche, pero aquí el producto principal es la avena, es el cereal. Aquí, si se fijan, tengo unos rebotadores para poder darle volumen al plato, y mi luz viene de atrás hacia adelante en forma 45 grados, de izquierda a derecha. ¿Sale? Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué es el layout? Bueno, y de repente dices, mira, ¿cómo se ve esta fotografía a diferencia de esta? Aquí se veía muy grande, se veía sin forma, es la misma foto, pero con diferente encuadre, y dices, pero aquí, ¿qué pasa? Como que le falta algo ahí arriba, pues está muy vacío, no lo sé. Bueno, el layout es lo que nos da la agencia de publicidad. Por ejemplo, esta es una portada de una avena Quaker. Entonces nos dan este layout. Aquí lo ven, esto que se ve como cuadriculado es la parte transparente, es donde va a vivir nuestra fotografía. Aquí entra la marca, entra su logotipo, entra el tipo aquí, entra el tipo de avena que es, con los legales en la parte de abajo que siempre deben de tener, el gramaje, cantidades de azúcar, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es que mi fotografía la hago así. Pero lo tienes que tú hacer desde la fotografía y en el montaje, y esta sería mi toma final. Mi toma final, no me importa que la leche no se vea, lo que vamos a vender es la avena, ¿sí? La avena aquí está, no interfiere, los legales se ven perfectamente bien y el plato está en el punto que debe de estar. Bien, bueno. Los brillos con espejos, lo que les decía hace ratito, por ejemplo, estos brillos, la luz viene de atrás hacia adelante, y esto lo generamos con los espejos, con los famosos indianas que les dije, para sacar ese brillo y esa textura. Aquí en esta gelatina también, normalmente estas partes son muy difíciles de iluminar, porque si iluminamos se ilumina todo y entonces perdemos la textura y perdemos todo eso. Entonces metemos los brillos con los espejos. La pistola de calor, bueno, es algo que deben de tener por ahí siempre. Se utiliza mucho para la hamburguesa, porque, miren, aquí está, por ejemplo, cómo se derrite el queso amarillo. Con esto se logra con una pistola de calor para que el queso se vaya derritiendo y es algo que se vea gustoso, ¿no? Bueno, ¿cómo evitar los reflejos en las sopas y en los caldos? Esto es muy común. Esto es una fotografía que normalmente de repente la gente toma y dice, ah, mira, son unas lentejas, ¿no? Qué ricas. No, ¿qué crees? Que esto que estás viendo es un espejo, es el ángulo que estás manejando de tu iluminación y que no está bien, no se ve nada bien. Tienes dos opciones de poder solucionar esto, moviendo tu fuente de luz a otro ángulo donde no sea el ángulo que te está dando por reflexión y estés viendo justamente la caja de luz, por eso se ve tan blanco. Pero si quieres mantener la misma iluminación y todo, pues entonces le metes una cortadora. Una cortadora, pues es como una viñeta, es un pedazo de cartón negro, de cartón, de lo como quieras, y lo vas a sobreponer en la parte de arriba sin que se pierda la iluminación. Miren, aquí lo solucionamos de esta manera. Es simplemente nada más poner ahí ese rebotador y moviendo un poco el ángulo. Cambia, ¿no? Esto no se ve padre, no se me antoja, y aquí se ve mucho mejor, ¿sí? Muy bien. La óptica, por ahí nos decía, por ahí había alguien interesado en la óptica. Vámonos rápido. Miren, este es un 50 milímetros, ¿sí? El 50 milímetros que hace es el mismo pastel, ahorita vamos a verlo,
y cómo abre el ángulo, cómo se ve allá, es una cocina de escenografía, ¿sí? Pero fíjense cómo abarca desde la copa, todo esto, y ese es un 50 milímetros con un F11. Todos están tomados a F11. Un 90 milímetros, si se fijan, empieza a cerrar el ángulo de la toma. Miren, abre y el pastel es del mismo tamaño, sigue siendo el mismo tamaño, pero el ángulo de toma es lo que abre, ¿sí? ¿Sí se fijan? Y luego meto un 200 milímetros, el pastel sigue siendo igual, pero ya ni siquiera se ve que a lo mejor es una cocina. Miren, allá no sabemos qué es. ¿Por qué? Porque el ángulo del 200 milímetros nos cierra y nos cierra considerablemente. Bueno, aquí pueden ver rápidamente cómo están los lentes. El 50 milímetros, el 90 milímetros y un 200 milímetros. Esas son las ópticas que utilizo dependiendo de para qué es lo que vaya a utilizar. Sin embargo, mi lente mágico, mi lente querido es el 90 milímetros. Con ese separo muy bien el fondo, tiene muy buen bokeh, y entonces se ve bastante bien. Bueno, vámonos. El equipo con el que trabajo, a lo mejor podrán decir, oye, ¿y con qué equipo trabajas? ¿Cómo es tu estudio? ¿Con qué trabajas? Bueno, ahí les va. Normalmente yo trabajo con una cámara Hasselblad, con un lente de macro 135 milímetros y un respaldo Phase One de 40 megapíxeles en formato medio. Necesito mucho pixelaje y ahorita van a saber por qué. ¿Por qué es recomendable y por qué yo me voy con el pixelaje? Bueno, esta es mi primer cámara. Mi segunda cámara, que es la que tengo de repuesto, porque de repente la tecnología no tiene palabra de honor y pues es mi segunda cámara. Siempre hay que, cuando vayan a una sesión o estén en una sesión, siempre deben de tener por lo menos 2 camaritas por ahí para que no les vaya a fallar. Imagínense, ya no pueden seguir el trabajo. Mi segunda cámara es una cámara Sony 7R3, también de mucho pixelaje, con su 90 milímetros, es un lente macro, y con el 50 milímetros, que era lo que les decía, son mis caballos de batalla. ¿Qué utilizo? Utilizo tripiés Manfrotto, el 0.58 es uno de los que más me gustan, y una cabeza Manfrotto. Esto me hace que el equipo se cuide, son equipos caros. Una inversión de un buen tripié es lo primero que deben de hacer. Antes que una cámara, antes que un lente, yo tengo tripiés que me han durado más de 20 años y los sigo utilizando y jamás se me va a caer una cámara. El tripié es fundamental, el tripié tiene que ser de muy buena calidad y es una gran inversión tener un buen tripié. Manejo mucho el flashmetro, el flashímetro. No me gusta hacer tiros nada más por irme y ver la pantalla. Las cámaras tienen tiempo de vida y lo único que están haciendo es acabárselas lo más posible. Entonces, cuiden sus cámaras, para eso son los flashímetros y para eso. El monitor que utilizo es un monitor que les decía para que el chef o el economo esté viendo, es un monitor de referencia. Utilizo una iMac de 27 pulgadas y de repente si vamos a alguna locación o algo, me llevo mi MacBook Pro de 13 pulgadas. El software que utilizo para hacer todo, yo no utilizo Lightroom, jamás lo he utilizado, no utilizo nada absolutamente de Lightroom. El software que yo utilizo es el Capture One. Me ha dado es una gran herramienta. Ya ojalá después podamos platicar un poquito acerca de ello. Esta es parte de cómo se maneja el software y podemos estar viendo un sinfín de la captura, por eso se llama Capture One. Es un software de captura. El Color Checker, que es definitivamente todo lo debemos de tener. Tenemos nuestra escala de grises, nuestras escalas de color y así podemos sacar lo más fiel siempre lo que se va a fotografiar. ¿Sí? ¿Por qué les decía que el pixelaje es importante para mí? Bueno, voy más rápido. Porque, por ejemplo, esta foto es un close-up que lo vimos y ahora, miren, ¿sí? El cliente puede tener 2 fotos en una misma. Bueno, la relación del chef y el food styling es muy importante. Aquí están algo de mis redes sociales que seguramente después pueden mandarme un correo o algo. Y bueno, pues me despido. Muchas gracias y se nos acabó el tiempo y espero que les haya gustado. 2 minutos. Cualquier duda,
de verdad, esto al parecer se transmite después y mándenme un correo, mándenme lo que sea, yo estaré en la mejor disposición de poderlos ayudar y compartir más cosas con ustedes. Así está, Rafa. Bueno, muchísimas gracias. Voy a leer algunos saluditos que te están mandando. Preguntas sobre algo de la diapo. No hay tiempo ahora, o sea, véanlo de vuelta mañana cuando se vuelva a resubir. Nos quedan 2 minutos y contando. Por acá, Carlos dice, ¿qué clase está dando? Pablo Ortelli dice, qué rico. Soledad, excelente, súper claro. Anabela, David es un verdadero maestro, sabe transmitir y es súper generoso. Mil gracias. Antonio Ibáñez, una clase magistral y generosa. Marlene Flores, absolutamente fascinante. Alicia Melé, docente y pico, sabe lo que quiere y sabe explicarlo. Gracias. Elba, excelente clase, genial. Tocó todos los tópicos y de manera clara. Brenda, buenísimo. Michelle, una charla maravillosa de principio a fin. Felicitaciones. Yara, encantada con la clase. Muchas gracias. Pablo Ortelli, pila de información abundante para ir desglosando y ordenando para nuestra duquesa fotográfica. Soledad, un genio total. Elba, muchas gracias. Jorge, nos podría decir, Jorge, mira la repetición del video mañana, a partir de las 16 horas, 18 horas, perdón. Leticia, impecable, genio. Jorge, gracias, muy interesante. Adriana Fernández, muchísimas gracias, súper completo, hermoso trabajo, aprendimos pilones. Brenda, genial la clase. Cristina Bo, espectacular. David, muy generoso y muchas gracias. Matías, ¿cuándo venís a Montevideo? En cualquier momento lo traemos a Montevideo, Matías. Ivette García, excelente, estoy súper agradecida, muchísimas gracias, nos quedan 50 segundos, muchísimas gracias David por aceptar la invitación. Y bueno, a todo el mundo recordarles que mañana vamos a tener a Julio López hablándonos sobre su trabajo fotográfico a partir de las 16 horas. Gracias a todos. David, últimos 30 segundos para despedirte. Claro que sí, muchas gracias a ustedes, un fuerte abrazo. Y resistamos a todo esto que está pasando ahorita en el mundo. Les deseo lo mejor y toda muy buena vibra y todo mi cariño para ustedes. Nos vemos mañana a 16 horas con este ciclo de videoconferencias fotográficas Aquelarre Online por Aquelarre Escuela de Fotografía. Chau, chau. Bye.